Muy buenas noches, bienvenidos como siempre aquí a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas en la televisión pública de la ciudad en Canal Capital. Iniciamos esta semana hablando con el director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Néstor Franco. Fue noticia en los últimos días porque la Procuraduría en una primera instancia lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años porque según la Procuraduría, el director de la CAR habría violado el principio de planeación en el proyecto de la PETAR, de una planta de tratamiento en Chía para la descontaminación de aguas residuales. Eso de inmediato, que puede parecer muy técnico, prendió las alarmas porque podría poner en riesgo la construcción de otras plantas de tratamiento y sobre todo la planta de tratamiento de Canoas, que puede ayudar de manera definitiva a descontaminar el río Bogotá. La CAR además tiene en sus manos otras decisiones de gran calado para el futuro ambiental de la ciudad, como la discusión sobre el realindeamiento de la reserva Thomas van der Hamen, sobre el medio ambiente, sobre qué piensa el director de la CAR frente a esta decisión de la Procuraduría y lo que lleva en su entidad decisiones cruciales. Vamos a conversar esta noche. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Y hay que darle dimensión realmente a lo que significa la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, que es fundamental para lograr la descontaminación del río Bogotá. Se encargaría del 70% de la descontaminación de este río, frente al cual hay un fallo del Consejo de Estado para avanzar en la descontaminación. Nunca antes se había logrado avanzar tanto en este proceso. Se articuló un gran esfuerzo entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, para aportar los recursos que permitieran darle viabilidad a esta mega obra, que hoy se encuentra en puntos suspensivos luego de la decisión del director de la CAR, de Néstor Franco, de decir: mire, no voy a firmar este contrato, teniendo en cuenta los antecedentes expresados por la Procuraduría con esa sanción de la cual usted habla. Director de la CAR, Néstor Franco. Doctor Franco, como siempre, un gusto que esté aquí con nosotros en Canal Capital. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Bueno, doctor Franco, vamos por orden. Es un tema técnico que quiero que lo entiendan muy bien los ciudadanos. En primer lugar, hablemos de esta destitución. En primera instancia, usted está apelando la decisión que toma la Procuraduría en su contra por esta planta de tratamiento en Chía. Dice la Procuraduría que usted habría violado el principio de planeación. ¿Qué responde? Evidentemente sabemos que está usted respondiendo judicialmente y respeta a la Procuraduría, pero para que los televidentes sepan, ¿usted qué responde frente a esta decisión? Sí, no, lo primero es señalar que tengo un enorme respeto por mi órgano de control disciplinario tal y como corresponde, y a partir de allí también estoy ejerciendo mi derecho, un derecho procesal que tengo de interponer el recurso de apelación para demostrar ante la segunda instancia que las razones que ha aducido la primera instancia en relación con la presunta violación del principio de planeación, insisto, no están cumplidos y que todo lo contrario, el proceso precontractual que se adelantó para firmar el convenio de asociación que garantizó el cierre financiero de la PETAR Chía 2 cumplió con todos y cada uno de los elementos básicos que la jurisprudencia ha pedido en relación con la consolidación de los estudios previos que garanticen saber qué tipo de obra se va a ejecutar, qué dinero se van a destinar, qué plazos se van a cumplir, qué objetos se pretende suplir, cuáles son las necesidades que originan la obligación de salir a apoyar a esa entidad pública y obviamente referir, como lo decía Erika, de que toda esta actuación está dada a la luz de una orden judicial que me impuso como responsable de la corporación en suscribir unos convenios para cofinanciar a aquellos municipios que por una u otra razón no cuentan con los recursos suficientes para construir sus plantas de tratamiento. Este tema del principio de planeación a lo largo de la jurisprudencia nacional ha tenido unas hilas de interpretación muy delgadas, pero esta nueva interpretación que lleva a predicar que para poder firmar el convenio de cofinanciación, no para ejecutar la obra, sino para firmar el convenio de cofinanciación de cierre financiero, exige la primera instancia que se debió haber tenido en cuenta o se debió haber contado con los diseños de detalle de la obra, no solamente completos, sino suficientes y actualizados. Eso es un criterio que pues obviamente yo lo voy a discutir en segunda instancia, pero confío que se nos dé la razón y podamos continuar adelante con el proceso de descontaminación del río Bogotá, porque ese es el mayor interés que yo he tenido en los últimos 12 años.
Justamente esa es la clave, director. La Procuraduría dice que se deben contar con todos los estudios, diseños técnicos suficientes, completos, actualizados, pero uno se pregunta, ¿eso siempre es así frente a una mega obra del costo de la Petar Canoas y también en el caso original de la Petar Chía? Estamos hablando de, si no estoy mal, 50.000 millones en la Petar Chía y más de 4.5 billones de pesos en la Petar Canoas. ¿Es posible tener los estudios totalmente finiquitados, terminados, como plantea la Procuraduría? Yo soy abogado de formación, pero he hablado con todo mi equipo de ingeniería y me han dicho que un diseño completo es únicamente el diseño que se recibe el día que se firma el acta de liquidación de la obra. Ese día usted sabe cómo quedó realmente el diseño. Y además, para firmar convenios de cofinanciación, no solamente el suscrito como ordenador de gastos, sino todas las entidades públicas, para firmar convenios de cofinanciación, lo que debemos cumplir y honrar es una evaluación o una elaboración detallada de los estudios previos, dejando la posibilidad de que la fase de diseños o se haga en el momento posterior a la firma o se tomen diseños referenciales o conceptuales para la firma del convenio y luego el ejecutor salga y contrate diseño y obra o revisión y ajustes a diseño y obra, como en el caso de Chía, que nosotros damos la potestad de que el ejecutor hiciera la revisión y ajuste de los diseños, los pusiera a tono con la norma actual y procediera a la contratación de la obra. Sí, de inmediato la decisión que tomó Erika, la Procuraduría en contra del director de la CAR, el doctor Néstor Franco, prendió las alarmas porque se ha dicho que usted temería seguir en el proceso, Erika, de la Petar de Canoas, que permitiría, como usted bien lo dice, descontaminar el río Bogotá en un 70%, porque dice usted que podría entonces estar incurriendo en lo mismo que se le está señalando del caso de Chía. Le quería preguntar, doctor Franco, hoy en día la descontaminación del río Bogotá está en riesgo por esta decisión de la Procuraduría. ¿Usted se siente tranquilo para seguir avanzando en este proceso? Yo tengo que señalar que no podemos, por caprichos personales, suspender un proyecto de ciudad. Acá no se trata de que me sacaron del partido de fútbol, entonces me llevo la pelota. Esa no es la tesis. La tesis es otra distinta. Frente a unas mismas situaciones de hecho, una misma solución de derecho. En el caso de la Petar Canoas, todos sabemos, la Administración Distrital, la empresa de acueducto de Bogotá, la misma Procuraduría General sabe que los diseños de detalle de lo que ha de ser la obra de Petar Canoas están en fase de construcción. Tenemos un diseño primario, un diseño primario del tratamiento primario ya elaborado en el año 2014. Pero si entonces me preguntan, ¿ese diseño está actualizado? Pues no está actualizado porque es del año 2014. Y según el predicamento de la primera instancia tendría que traerlo actualizado a 2019 antes de firmar el convenio. Y el tratamiento secundario tan solo lo contrató la empresa Acueducto el año pasado, a finales del año pasado tengo entendido, y está en fase de elaboración y se entrega el producto el año entrante. Entonces, digamos que las exigencias de esta interpretación que hace la primera instancia no es fácil de cumplir y de asegurar con plena seguridad jurídica para firmar el convenio. Además, estamos hablando de un convenio que es una suma monstruosa. Es muy fácil predicar del servidor público vaya y firme, pero es que cuando usted está firmando sobre 1.300 millones de dólares, está arrastrando la suerte institucional y también está arrastrando su suerte personal y tiene que estar muy seguro de lo que se firma. O sea, Erika, es decir, la CAR en estos momentos está dudando de firmar ese convenio. No, no dudamos. Yo tengo la plena certeza de que existen las condiciones, tenemos los estudios financieros, los estudios ambientales, los estudios técnicos, sabemos cuál es la obra que queremos hacer, pero no sabemos cuál es la última tuerca que toca ponerle al último tanque de los 18 que tiene la Petar Canoas. Y si me piden el diseño de esa última tuerca, pues no lo tengo. Y nosotros hemos trabajado de la mano con el Departamento Nacional de Planeación. Es que este proyecto de Canoas se viene trabajando con el Departamento Nacional de Planeación. Pero vuelvo y repito, a modo de ejemplo, Petar Salitre. Si ustedes me preguntan cuántos planos integran el diseño a hoy de lo que estamos haciendo en Petar Salitre, estamos hablando de 6.000 planos a hoy. Y todavía me falta un año de ejecución donde van a salir más planos. De Petar Canoas tenemos, digamos, lo que dicen, lo que llaman los ingenieros el layout, que es el diseño básico de lo que se quiere. Mire, es como cuando usted va a comprar una casa y comienza a hablar con la señora sobre, bueno, vamos a hacer acá el esfuerzo económico, entonces ponga usted una plata, ponga una plata.
Usted cuando están hablando de ese negocio no está pensando que la casa tiene que quedar en la carrera octava con 147. Lo que está pensando es necesitamos una casa para nuestros 2 niños, que tenga cocina, que tenga una zona social amplia, etcétera, y que es un diseño referencial de lo que quiere. Juntemos la plata y entonces salimos con una propuesta de que tú pones 500, yo pongo 500, 200 o 200 y ahora sí tenemos el cierre financiero y comencemos a buscar la casa. El mismo ejercicio estamos haciendo con Bogotá. Juntemos la plata y ¿cómo juntamos los recursos? ¿Cómo llegamos a la suma de los 1.200? Pues muy sencillo. En la literatura técnica internacional se sabe cuánto vale construir un metro de tratamiento de agua residual en tecnología de lodos activados, tal. Y a partir de allí se dice Bogotá necesita 16 metros, pues cada metro nos va a valer aproximadamente tanto, 80 millones, 90 millones de dólares. Hagamos ese estimado y a partir de ese estimado vámonos con un buen ejercicio de diseños y que el mismo ejecutor desarrolle a través de concesión sus diseños, asuma sus riesgos y nos entregue una planta para bien de la ciudad. Doctor Franco, ¿quién resuelve en segunda instancia si se pueden firmar o no los convenios con lo que existe hoy? No, yo confío en que la sala disciplinaria conozca mis argumentos, los evalúe, los valore, se dé cuenta que en el expediente contractual o precontractual están los estudios previos, porque el principio de planeación se materializa en materia de contratos públicos, se materializa a través de los estudios previos. La existencia de los estudios previos, allí es donde se incluye todos los elementos que he referido a modo de ejemplo cuando usted va a comprar la casa. De qué estrato la quiere, qué área más o menos, cuánto podría valer, qué servicio necesita prestar. Eso está dentro de los estudios previos, tanto de Petarchía 2 como que también los estamos construyendo junto con Lady Joana, la gerente del acueducto, estudios previos que son la base para salir al convenio de Petar-Canoas. Sí, es decir, permíteme un momento, Yesid, entonces, si la segunda instancia aclara todo esto, ¿usted estaría dispuesto a firmar el convenio para la Petar-Canoas? ¿Cuánto tiempo se puede demorar este proceso? No, porque lo de la Procuraduría, en el caso de Petarchía, es primera instancia. ¿Cuándo llegaría entonces esa segunda instancia? No, yo confío que sea pronto y que se trace línea definitiva sobre este tópico, pero vuelvo y reitero, acá no se trata, yo no estoy revocando ningún acto, porque no estoy revocando ninguno de los actos, yo no estoy revocando ni el compromiso de vigencia futuras que tiene la CAR para aportarle 500 millones de dólares al proyecto, no estoy saliéndome de ninguno de los compromisos. Lo que yo estoy diciendo es que el acto futuro de firma del convenio debe estar, digamos, con una buena aseguranza jurídica para bien de la entidad, para bien del proyecto y para bien de quien lo suscribe. Y eso es lo que a usted, obviamente, Erika, pues con obvia razón, le da inquietud y, cómo no, siendo funcionario público, pues le da cierto grado de temor, que es entendible. Pero, director, yo quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes, en estos momentos, en qué está el proyecto de descontaminación del río Bogotá y por qué se llegó hoy a un escenario, Erika, al que nunca se había llegado en la historia reciente, donde todos los actores están alineados, están los recursos, está la voluntad, está todo listo. ¿Por qué es importante seguir adelante con esto? Porque hemos logrado una articulación muy importante de todas las entidades públicas que tenemos que ver con el río. Antes del 2007 ninguna entidad sabía que tenía responsabilidad en el río, pero no se quería hablar con la otra para efecto de aunar esfuerzos. Y por eso el convenio 171 del 2007 es fundamental. Convenio 171 que marca toda la línea de las obras que tienen que hacerse en el río Bogotá. Y esa articulación se ha logrado sin duda alguna a motivación de la fuerza judicial que impone la decisión que tomó el Consejo de Estado con la primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se pusieron los puntos sobre las IES y se dijo a cada entidad le corresponde hacer tal cosa, pero tienen que trabajar de la mano. Y ese ha sido el éxito. Yo no quiero pasar de inmodesto, pero el Banco Mundial ha calificado el proyecto de Petar-Salitre como un proyecto, como un modelo de gerencia en obra pública a nivel mundial. Entonces, cuando una obra de esta índole recibe una calificación de esta por cuenta de este organismo multilateral, pues uno debe sentirse muy tranquilo. Yo me siento muy tranquilo precisamente porque creo que podemos salir adelante con toda seguridad de la Petar-Salitre, como que ya va en el 70%, y con toda seguridad, si logramos salir adelante de esta situación de interpretación, vamos a tener Petar-Canoas en Bogotá, porque como lo decía Erika, hemos hecho un gran esfuerzo histórico para congregar 1.200 o 1.300 millones de dólares
que si esta oportunidad se dilapida, y estando a 6 meses de terminar nuestras responsabilidades como administradores, tanto el señor alcalde como el suscrito, pues yo no creo que en el tiempo cercano se vuelva a madurar el proyecto al grado que tenemos ahora. Y sería comprensible porque las nuevas administraciones, antes de firmar el convenio, se tomarían sus días para conocerlo, para mirar los detalles, para verificar la pertinencia, etcétera. Y entonces yo confío que esto no pase. Y el compromiso mío es el mismo que siempre he argumentado, y es la necesidad de que tenemos que recuperar el río Bogotá entre todos y no permite pérdida de tiempo. Y yo hoy día el convenio tan solo está en construcción, se encuentra en fase de borradores, ¿sí? No es que yo esté diciendo, no es que tengo el convenio ahí y entonces ya ahorita no firmo porque me sancionaron, no. El convenio está en fase de construcción y yo confío de que los tiempos de la fase de construcción del convenio en estos borradores coincida con ojalá una toma de decisión de segunda instancia que favorezca no la situación disciplinaria del suscrito. Yo estoy trabajando desde los 9 años, entonces si me mandan a descansar 10 años, pues me pondré a escribir o alguna cosa haré. Pero el problema acá es la ciudad, son los proyectos, es más, los proyectos de infraestructura, a todo nivel, porque un proyecto de infraestructura no puede parar el cierre financiero, exigirse al cofinanciador que primero mire si todos los diseños están en ese nivel de detalle que se está pidiendo por cuenta de la primera instancia. Adicionalmente, esta semana la Procuraduría ha convocado una serie de mesas de trabajo para tocar este tema porque es de la mayor importancia y el mismo procurador Fernando Carrillo ha advertido que pues claramente este proceso no puede paralizarse debido a la envergadura que tiene. Pero si bien es cierto, doctor Franco, que la ampliación de la Petar Salitre que usted nos ha indicado avanza en un 70% y eso es una gran noticia, la construcción de la Petar Canoas es también de la mayor importancia para descontaminar el río Bogotá. Hay una serie de obras adicionales que tienen que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales de municipios del departamento de Cundinamarca que estaban pendientes y que también quedan en este momento en suspenso. Estamos hablando de varios municipios. Sí, por una razón, porque el modelo institucional que adoptó la CAR, que se replica acá en Chidados, no es un caso aislado. Nosotros hemos firmado por lo menos 20 convenios donde se ha previsto esa fase de revisión y ajustes a diseños por cuenta del ejecutor una vez firmado el convenio de cofinanciación. Entonces, siendo una línea pública e institucional de más de 20 proyectos, pues ahorita el reparo sobre uno de ellos pues pone en duda de si los otros puedan ser viables o no viables. Yo confío en que todo se supere. Director, con este plan de la Petar Canoas, en términos generales, ¿cuándo estaría descontaminado en un 100% el río Bogotá? Se habla que podría ser navegable, se hablan incluso, Erika, de proyectos turísticos en algunos de sus tramos más caudalosos. ¿Este proyecto qué contempla en ese sentido? Nosotros hemos coincidido con el señor alcalde mayor respecto a que el río, entrando en operación Petar Salitre en el 2020, o sea, dentro de 12 meses, y entrando Petar Canoas en primera fase de 2023, se logra un avance sustancial en la descontaminación del río Bogotá. En paralelo tienen que entrar las otras plantas de tratamiento que estamos construyendo. Yo no he parado ninguna de las plantas que estamos construyendo, he dado orden de pare, sería irresponsable. Estamos adelantando la construcción de la Petar de Mosquera, la Petar de Cajicá, la Petar de Chía, la Petar de Boyacá, la Petar de Zipaquirá, en fin, varios proyectos que siguen adelante. Esto es un tema de región, aquí no se trata, vuelvo y repito, del cuestionamiento personal sobre el cual yo, vuelvo y repito, guardo el pleno respeto de la decisión, pero pues obviamente tengo mis reservas sobre, o mis razones fuertes que me invitan a presentar el recurso de apelación. O sea que en unos 5 años, por las cifras que usted nos da, doctor Franco, el río Bogotá estaría limpio. Sí, el comportamiento de los ciudadanos cambiara. Porque aquí no sirve de estar construyendo muchas plantas de tratamiento si el ciudadano se sigue comportando de la manera en que se comporta frente al río. O sea, aquí el orgullo de la ciudad no es tener una gran planta de tratamiento. El orgullo de la ciudad sería que los ciudadanos fuéramos responsables y fuéramos mucho más justos con el río y generáramos menos contaminación hacia el río, menos agua residual desde la casa, poder separar las aguas grises de las aguas negras, poder usar las aguas grises en una segunda fase de reuso, no disponer basura en la calle, no llenar el sistema de alcantarillado público de residuos. Entonces digamos que la garantía de descontaminación del río parte de cumplir con unas obras civiles que se requieren hacer
pero esencialmente se requiere también el cambio del comportamiento del ciudadano. Y por eso fue que ayer nos congregamos más de 3.000 personas allí al lado del río para celebrar el cierre del Festival del Río, con ocasión precisamente de generar un fuerte proceso pedagógico de cambio de actitud frente al río, porque lamentablemente los bogotanos y los que no somos de acá, pero somos por adopción, llegamos a la ciudad, pero no nos dieron la carta de navegación. Entonces aquí cada uno hizo lo que bien quiso. Y no tenemos esa cultura ciudadana que algunas administraciones han tratado de inculcar, pero son ejercicios espasmódicos porque vuelve otra administración, los borra o cambia, etcétera, y construir ciudadanía no es de un solo día. La toma de conciencia frente a la importancia del río Bogotá. Entre otras cosas, hay una serie de obras adicionales, sí, y así como lo que se está haciendo, ese corredor de varios kilómetros, director, que ustedes quieren precisamente arborizar, que se convierta en un espacio para que los bisusuarios puedan estar ahí al lado del río, de un río totalmente distinto que también implica un enorme esfuerzo y una enorme inversión por parte de la CAR. Total. Nosotros ayer precisamente cuando Jessy hablaba de que cuándo va a ser navegable el río, pues ayer tuvimos la fortuna de navegar 25 motonaves al tiempo simultáneamente. Primera vez en muchos años que le entran 25 motonaves para que prestaran el servicio de transporte fluvial a más de 600 personas que por primera vez en mucho tiempo navegaron el río Bogotá. Mi madre está cumpliendo 90 años en este día y ayer me decía que cumplió algo de lo que tenía pendiente, que era navegar el río Bogotá. Entonces la navegación es posible. Hoy día ya tenemos la primera empresa fluvial del río Bogotá que un emprendedor ya la ha legalizado ante el Ministerio de Transporte. Ya hoy tengo contratados 2 muelles, el primer muelle en Calle 80, el segundo muelle en Puente la Virgen, la vía Cotasuba. Hoy día tenemos un parque lineal que tiene más de 20 kilómetros construidos a la vera del río para que la gente, el que no quiera navegar porque le da mareo, pues camine o monte bicicleta. En fin, existe la enorme posibilidad de que el río se vuelva multipropósito y que incluso se integre al sistema multimodal de transporte. No tiene sentido que a esta hora del día estén pasando 200 mulas por la ciudad transportando materias primas de Soacha para Tocancipá, pudiendo mandarlas por el río, sin ningún problema. Claramente, y lo vimos a usted en la foto, navegando el río. Sí, ahí estuvimos varios. ¿Qué tal? Bien. Sí, total. No, yo ya me lo he navegado como 20 veces, ¿verdad? Que eso ya... Bueno, director... Es más, estoy por llamar la atención al canal para que el mapa de Bogotá le pongan el río Bogotá, porque lástima que no me le tienen puesto el río Bogotá en el mapa. Buena sugerencia. Director, hablemos de otro tema fundamental que está en manos de la CAR, en este caso de la Junta Directiva, que tiene que ver, Erika, con la reserva Thomas van der Hamen. Pero que también implica precisamente el río Bogotá, Así ¿no? La conectividad del río de la sabana con los cerros, por supuesto. Río Bogotá, tema chuleado a raíz de la decisión de la Procuraduría. Hablemos de la reserva van der Hamen, director. ¿En qué está en estos momentos la discusión en el seno del Consejo Directivo? Nosotros para el próximo jueves tenemos convocada una audiencia de participación ciudadana. Ya están inscritos más de 390 personas para asistir. Nos han anunciado más de 120 intervenciones de personas que están interesadas en decir algo sobre el proyecto que presentó la Administración Distrital. Versa esa audiencia solo y exclusivamente sobre la fase de sustracción que plantea el Distrito Capital. Y a partir de allí, obviamente el equipo técnico que viene trabajando desde hace muchos días procederá a generar la opinión técnica para escalarla al Consejo Directivo, y el Consejo Directivo de la Corporación, pues en su leal saber y entender, tomará la decisión que corresponda. Esa decisión es una decisión administrativa, es una decisión que tiene controles, tanto jurisdiccionales como de alzada. Entonces, confiamos que se tome la mejor decisión. Aquí el tema de Bogotá es un tema que tiene que girar esencialmente respecto a lograr ponernos de acuerdo respecto a si queremos tener ciudad, territorio, sostenibilidad y crecimiento. Si alguien y si entre todos nos ponemos de acuerdo en esos 4 criterios, esta ciudad puede funcionar muy diferente, pero mientras todos tengamos divergencias sobre esos 4 criterios y pensemos que uno solo de los criterios son los que debe ponerse en práctica, pues es bien complejo. Hay muchos sectores que aseguran que la CAR va a tomar una decisión política frente a este tema para favorecer determinados intereses. ¿Cómo se ha venido adelantando todo este proceso que los técnicos de la CAR han estado realizando en torno a la van der Hamen? No, yo tengo plena tranquilidad respecto a que el equipo técnico de la corporación no tiene intereses políticos partidistas, me imagino, porque finalmente toda adopción de una decisión es una política pública.
pero no hay ningún interés partidista de beneficiar a X o a Y o a Z, no nos interesa. Nosotros tenemos claro que el territorio tiene que conciliarse sobre sus diversas tensiones. Aquí existirá siempre, por muchos años, el debate sobre si vale la pena tener un área metropolitana, si vale tener una ciudad-región, si vale la pena consolidar los pequeños municipios como alternativa de vida mucho más tranquila y mucho más apta para el futuro de la región, etcétera. Pero interés partidista no tenemos, y yo no soy militante político y tampoco tengo ninguna aspiración electoral como que diga que es que tengo que sacar la bandera para salir o bendecido o crucificado por algún sector político, no me interesa. ¿Cuándo se conocerá esa decisión, director? ¿Qué No calendario no podría precisar porque eso depende más de la dinámica del Consejo Directivo, de los tiempos que el Consejo Directivo en su liberalidad determine. Está de por medio una orden judicial dada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se impuso unos plazos para tomar una decisión de fondo que confío pues, que se cumplan satisfactoriamente. ¿Ese plazo del tribunal vencía, director, si no estoy mal, en marzo de este año? No, son 120 días hábiles que se dictaron, y esa calidad de hábiles permite llevar el plazo hasta, tengo entendido que hasta finales de mayo, hasta finales de junio seguramente. Pero es decir, lo de la banderjamen se sabrá antes de 3 meses, posiblemente. Sí, yo pienso que sí. Entre otras cosas porque la administración Yesid ha estado dándole espera a todo el tema del plan de ordenamiento territorial, porque al fin y al cabo ese es un asunto que es de la mayor importancia y que luego de toda la socialización que se ha venido haciendo y demás, pues tendrá que llegar en su momento al Consejo de Bogotá. Y frente a los planes de ordenamiento territorial, doctor Franco, hay preocupación en la Sabana, por ejemplo, el POT de Chía fue suspendido por una decisión judicial. Se dice que eso también ocurriría con el de Cajicá, y es como desandar unos caminos que se han venido trabajando en torno a la protección del territorio, y sobre todo volvemos a lo mismo, al río Bogotá, teniendo en cuenta pues todo lo que pasó en su momento hace algunos años ahí, justamente en esa cuenca del río Bogotá en Chía. Sí, digamos que nosotros debemos respetar las decisiones judiciales tal y como nos corresponde y las consideraciones de hecho y derecho que tengan los jueces al momento de dictar órdenes de suspensión de un POT o de algún otro instrumento de ordenamiento territorial o ambiental. Y lo único que podemos hacer es desear que se solucionen rápidamente las dificultades judiciales que se tengan o los cuestionamientos judiciales que se le hagan para beneficio del territorio. Usted es el director de la corporación Erika, que es la autoridad ambiental regional en Bogotá y en la Sabana. ¿Qué piensa, director, esto más desde un punto de vista conceptual sobre lo que se está viviendo en los últimos días, en las últimas semanas en Bogotá, de proyectos de infraestructura que tienen estudios ambientales de impacto, como el caso del Parque San Rafael, pero que decisiones judiciales con el principio de precaución lo suspenden? ¿Cómo armonizar la infraestructura, el medio ambiente? Usted es el director de la autoridad ambiental, ha visto usted, ha sido testigo de decisiones de los jueces. ¿Cómo armonizar ambas cosas para que los proyectos salgan adelante? Madurar un proyecto de inversión en cualquier territorio no solamente es un camino largo, sino que es un camino altamente costoso. Y cuando estos proyectos en un grado de maduración tan importante sufren un traspiés o un pare o un congele, son muchos los daños que se le ocasiona a la ciudad o al territorio. No como director de la CAR, como mero ciudadano y como mero residente en Bogotá desde el año 77, siento una enorme desazón porque creo que yo vengo de otro territorio muy distinto, que es la zona cafetera del Viejo Caldas. Siento una enorme desazón porque creo que acá estamos consolidando una práctica de canibalismo urbano que está poniendo en peligro a la ciudad. Nos cuesta pensar como proyectos de ciudad, nos quedamos como en esos intereses politiqueros o políticos, por llamarlo de la mejor manera. Yo sé que usted no puede como meterse de lleno en este asunto, pero como ciudadano claramente uno queda como con un sinsabor frente a lo que está ocurriendo, porque lo que se aspiraría es a que la ciudad avance, a que el territorio avance y se puedan ejecutar proyectos que se han venido trabajando desde hace tantos años y que además constituyen la aspiración de muchos sectores. Por ejemplo, la descontaminación del río Bogotá. Sí, yo no me puedo pronunciar, pero yo sí pienso, por ejemplo, y me da una enorme tristeza, por ejemplo, cuando yo pienso en Medellín.
Medellín comenzó a construir la planta de tratamiento de Bello en el 2009-2010 y todavía no la ha terminado. O sea, lleva 9 años construyéndola, una planta más pequeña, 5 metros cúbicos por segundo, y lleva 9 años construyéndola con muchos inconvenientes de índole contractual, etcétera. Pero todos los antioqueños y todos los paisas y todos los ciudadanos de Medellín rodean el proyecto e insisten en que toca salir adelante y le dan ánimo al gestor público para que lo saque adelante. En Medellín están recuperando el río y en el proyecto Mi Río Yo Haces, aunque ellos a veces me dicen que se me da la mano, entonces les digo, pero allá el proyecto de Mi Río es un proyecto de creo que 5 o 10 kilómetros y es una transformación profunda de un río que lamentablemente en antaño lo enderezaron y toda la cosa, pero es un proyecto de 10 kilómetros, o sea, a ese proyecto le han hecho 3 películas, 20 revistas, la gente habla con orgullo del proyecto, quieren el proyecto, etcétera. Y nosotros acá recién acabamos de declarar el río como parque lineal desde el nacimiento hasta la desembocadura. Esto es 345 kilómetros. Y nadie ha preguntado qué va a pasar con el parque lineal, en qué consiste, cómo comenzamos a quererlo, cómo comenzamos a apoyar para que la cosa salga bien. Tenemos 20 kilómetros ya de sendero para que la gente monte bici. 20 kilómetros para poquito, son 20.000 metros, sí, y donde hay la un gente festival, puede votar. El Festival del Río, aprovechemos, director, Sí, claro, para que hable del Festival del Río que... Ayer hicimos precisamente el cierre del festival, nos recorrimos los 46 municipios de la cuenca. El doctor Crápula, que no es una banda pues que se le mida a acolitar sinvergüenzadas públicas, lideró el proyecto, recorrió el río, se enamoró del río. Ayer estuvimos con Che Sudaca, con Totola Momposino, con la Toma de Medellín, con otras bandas alternativas. Y estos muchachos sí coinciden en el hecho de que toca construir querencia hacia la ciudad y querencia hacia los proyectos, pero mientras no construyamos esa querencia, la ciudad puede ser la más grande del país, pero no va a ser la más importante. Y sobre todo lo que usted dice, Erika, sentido de pertenencia, Claro. sobre todo en este proyecto de ayudar a descontaminar el río Bogotá. Director, se nos acaba el tiempo, pero Erika, no sé si usted leyó la columna ayer del columnista Joir Ackerman, donde hizo, director, usted se ha defendido en el día de hoy en diferentes medios sobre este tema, un señalamiento que él hace, unas dudas que plantea sobre el proceder del plan de renovación del centro, en la carrera séptima a la altura del Parque Nacional donde está el edificio de la CAR. ¿Qué responde usted a lo que dijo el columnista Joir Ackerman? Sí, bueno, yo no me defiendo, yo estoy explicando Sí. una cuestión muy sencilla, y es el hecho de que como entidad pública yo tengo que ser cuidadoso y eficiente respecto al uso de los activos que tiene la corporación. Ecopetrol solicitó un plan de renovación urbana para el polígono conocido como el polígono de la 36 a la 39, carrera 13 a carrera séptima, un polígono donde hay unas edificaciones públicas muy viejas. La mía, la CAR, es un edificio del año 55 del siglo pasado, donde la tasa o el porcentaje de aprovechamiento es el 0.2 de todo el suelo. Yo comparto la tesis de que toca redensificar la ciudad, entonces no podemos pensar de que porque me estoy acogiendo al plan de renovación urbana aprobado, pedido por Ecopetrol, para hacer una gran renovación de toda esa zona, ahora resulta que estoy en conflicto de interés la CAR por tener también que abordar temas institucionales de la administración distrital. Si fuera así, pues tampoco podría firmar Petar Canoas, porque me tendría que declarar en conflicto de interés porque le estoy poniendo plata al Distrito Capital para que construya una obra de saneamiento. Creo que están hilando muy delgado y que están hilando con una interpretación equivocada de lo que es la gestión pública y de lo que es la interinstitucionalidad. Bueno, y ahí está. nos vamos quedando, ¿no? Y vamos patinando frente a los mismos escenarios de hace 10, 20, 30 años. Decían grandes expertos que fueron consultados por medios impresos precisamente este fin de semana en torno a la Petar Canoas, es realmente mantenerlos en un retraso de 50 años si definitivamente esta mega obra se paraliza por completo. Ahí están las explicaciones del director de la CAR, Néstor Franco, hablando, Erika, del río Bogotá, de la reserva Van der Hamen, hablando de la necesidad de apropiarnos del río Bogotá, de que nos sintamos parte de su conservación, de su descontaminación, hablando de las decisiones de la Procuraduría, de la columna del Espectador, del columnista Joir Ackerman, en fin, pasamos por todos los temas. Director, ¿algún tema que nos hayamos tocado y que quiera cerrar usted esta entrevista? Con el que comenzamos, insistir en que la ciudadanía tiene que cambiar frente al río Bogotá. Todos.
Así de sencillo. Así de sencillo. La tiene clara el director de la Cara en ese a tema. nuestras espaldas Sí. y mirarlo de frente. Y todo el mundo dice, es que el río huele mal, el río es feo. Vamos a trabajar para precisamente recuperar el río y dejar de sentirlo como algo feo, como algo que no debemos acercarnos a él. El río es nuestro, forma parte realmente de la esencia de todas las personas que vivimos en Bogotá, en su cuenca alta, en la media, en la baja y por supuesto en todos los municipios de Cundinamarca. Y hasta los barranquilleros. Pero claro, por supuesto. Porque es que el mayor contaminante del río Grande, la Magdalena, somos nosotros desde el río Bogotá. Desde el río Bogotá. ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene el río Bogotá? 344. 344. ¿Y cuántos están ya navegables y limpios? Tenemos la posibilidad de navegar, salvo por el puente de calle 13, que es un puente arquitectónicamente en arcos de vieja data de 1780, 1800. Tenemos que modificar ese puente, pero podemos navegar tranquilamente de Soacha a calle 13 y podemos navegar de calle 80 hacia Cota o de calle 80 hacia calle 13, pero obviamente hoy por hoy, bajo responsabilidad y tutoría de la Corporación Autónoma. Pero es decir, de ese total, más o menos, ¿cuántos están ya en buen Estamos estado? hablando de 68 kilómetros. Es decir, sí se puede, Erika, Claro, sí se puede hombre, descontaminar mire, el río la mayor Bogotá. parte del mundo, por ejemplo, en Bilbao, en el norte de España, el río era una cloaca asquerosa y lograron recuperarlo y la ciudad volvió a mirar al río Nervión. Y al lado del río está hoy el Museo Guggenheim. Solo por citarle una ejemplo. ciudad. La ría de Bilbao es el hacer? referente que tomamos nosotros para recuperar el río Bogotá y precisamente lo recorrimos con el deseo hace 10 años de convertir al río Bogotá en un espejito de la ría. Bueno, ojalá estos proyectos se puedan consolidar, director. Gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. La mejor de las noches para todos los televidentes. Bueno, gracias, director. A usted, Erika, como siempre, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía, como siempre, de Opina Bogotá. Sigan con nuestra programación en Canal Capital y los esperamos mañana, 8:30 p.m., aquí en este espacio donde conversamos, debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.